compañeros diputados, compañeras diputadas, apoyamos desde la fracción del PT el documento presentado, a pesar de que no nos gusta la palabra neutral. No se puede ser neutral cuando un pueblo está siendo avasallado, pero no como aquí lo dicen hipócritamente los representantes de la derecha, sino por el imperialismo norteamericano. No les escucho decir nada del bloqueo económico en contra del pueblo venezolano. No los escucho decir absolutamente nada del robo de 12,000 millones de dólares en reservas de oro que hizo Gran Bretaña y de todas las instalaciones petroleras que tiene Venezuela en Estados Unidos, incluidas decenas de estaciones de abasto de gasolina en territorio estadounidense. No los escucho. Esos que vinieron aquí con un desparpajo la sesión pasada a pedir el reconocimiento de Guaidó, que se autonombró presidente encargado cuando ni siquiera existe esa figura, pero los reto a que me digan en qué parte los panistas del artículo 73 constitucional de las atribuciones de esta Cámara tenemos la de reconocer o desconocer gobiernos. Se dicen celosos de los derechos humanos y ahora resulta que el gran defensor de derechos humanos es Donald Trump, que quiere construir un muro en nuestra frontera, un muro racista y clasista, infamante en contra de nuestro pueblo, y que a los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos se les niega hasta una licencia. Se violan los derechos humanos más fundamentales en el vecino país al no reconocerles su derecho al trabajo, su derecho a vivienda, su derecho a la residencia, su derecho a la ciudadanía, si fuera el caso, porque hace más de 30 años que Estados Unidos no hace una regularización migratoria en su territorio para perseguir, acosar, pagar salarios miserables y tener todo el tiempo con el pie en el cuello de nuestros connacionales en Estados Unidos. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos en Irak? ¿Qué se le perdió en Afganistán? ¿Qué se le perdió en su momento en Corea, en Vietnam, en Camboya, en Siria, en todos estos países hermanos que han sido aplastados por la bota militarista de los Estados Unidos? Y de eso no dicen absolutamente nada, porque lo que se está construyendo es una intervención militar en contra del pueblo de Venezuela y de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Les informo, compañeros y compañeras, en su absoluta ignorancia, que piden una nueva elección, que el mejor sistema electoral del mundo es el venezolano, y no lo digo yo, lo dice Jimmy Carter, que ha observado cientos de procesos electorales en el mundo. Los reto a que lo refuten a Jimmy Carter, y les digo también en su absoluta ignorancia que la solución política en Venezuela es muy sencilla. Es el único país del mundo que tiene revocación del mandato. Simplemente con firmas se solicita y con el voto el pueblo pone, el pueblo quita. El comandante Chávez fue sometido a un proceso, aunque me hagas así, compañero, no conoces nada de Venezuela, no conoces su sistema electoral, no conoces su sistema democrático, no conoces que llevan 25 elecciones y han perdido 2 y las han reconocido, y una de las que reconocieron es nada menos de ese Congreso. Piden tiempo, piden tolerancia en el tiempo y luego piden tiempo, son esquizofrénicos. Entonces, termino. 25 elecciones, una de ellas se perdió y reconocieron casi 2/3 de la Asamblea Nacional en manos de la derecha, que encabeza a Guaidó y que se ha autonombrado presidente encargado. Una figura ridícula, inexistente en la Constitución venezolana. Así es que yo termino planteando, compañeros y compañeras, nuestro absoluto respaldo al pueblo venezolano y, como la fracción del PT, nuestro absoluto respaldo al gobierno que encabeza el compañero presidente Nicolás Maduro de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Fernández Muchas Noroña, gracias por su atención, compañeros y compañeras. ¿Con qué objeto, diputado Falomir, desea mucho gusto. hacerle una pregunta? Con Acepta mucho la gusto. pregunta el diputado. Adelante. Sí, gracias, presidenta. Menciona, diputado Noroña, que no está dentro de la Constitución de Venezuela la figura, como se autoproclama, Guaidó. Yo nada más, y podría estar de acuerdo con usted, yo nada más le preguntaría si cuando Andrés Manuel se autonombró presidente legítimo de México, sí estaba en la Constitución. Solamente un sí o un no, por favor, diputado. No, yo le respondo como yo quiera, que para eso estoy en la tribuna.
Y le voy a decir al compañero, lo voy a ilustrar ya que me preguntó. Primero, no existe la figura de presidente encargado. Léase la Constitución de Venezuela para que se ilustre y verá que es un invento, es una patraña. Segundo, a nosotros nos hicieron fraude en 2006. Nunca aceptó, te estoy respondiendo, tranquilo, nunca aceptó Acción Nacional y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa el recuento del voto por voto y casilla por casilla que pedía el pueblo en manifestaciones multitudinarias. Está documentado. Nosotros, aunque nos robaron la presidencia, nunca le solicitamos a ningún gobierno extranjero que nos reconociera. Nunca le pedimos a nadie en el exterior que viniera a resolver los problemas internos de nuestra patria. Compañero presidente, para evitar un baño de sangre, asumió la figura de presidente legítimo que tuvo una amplia discusión dentro. Le puede preguntar al dirigente de su partido, Dante Delgado, que entonces nos acompañaba en ese movimiento. Yo tuve el honor de ser parte de la dirección política de ese movimiento. Vivíamos en el Zócalo, ahí dormimos 49 noches seguidas, y en una discusión muy fuerte que tuvimos la dirección política de los tres partidos que apoyamos en ese momento al hoy compañero presidente PRD, PT y entonces Convergencia, había quien decía que se nombrara coordinador general de la resistencia. No recuerdo la posición de Dante Delgado, que fue siempre un extraordinario compañero en ese movimiento, además quiero decirlo. Y se acordó que fuera presidente legítimo. No vino el presidente de Estados Unidos a reconocer al compañero López Obrador, ni vino el presidente de la monarquía de España a reconocerlo, ni el de Gran Bretaña, ni ningún país de Europa que quiere el petróleo de Venezuela. No vino nadie de ellos a reconocernos, ni lo pedimos nunca. Nosotros mantuvimos una lucha cívica para mantener nuestro rechazo a un gobierno usurpador. Compañero presidente se rehizo y volvió a ir a una elección en 2012, que volvió a sufrir un fraude, y es tan grande el compañero presidente López Obrador que después de que le dieron un infarto en 2003 en la lucha por defender Pemex y nuestro petróleo, por eso le dieron el reconocimiento a Peña en Estados Unidos de estadista del año. Si el presidente Maduro le regalara el petróleo de Venezuela a Estados Unidos, no tengo tiempo, estoy en pregunta. Si puedo aventarme media hora si quiero, esa es la regla cuando te hacen una pregunta. Te ilustro, compañero diputado. Entonces, si el presidente Maduro entregara gratuitamente el petróleo de Venezuela a Estados Unidos, lo nombrarían el estadista del año. Y finalmente, el compañero presidente López Obrador volvió a ir a una elección y la ganó con el 53% de los votos y hoy tiene cerca del 90% del apoyo de nuestro pueblo. Así es que termino como se lo dijo el compañero presidente López Obrador al injerencista del presidente de la monarquía española, Pedro Sánchez, es parte de nuestra historia. También los extranjeros, con un grupo de mexicanos antipatriotas y traidores al pueblo, fueron a Europa a pedir que nos mandaran un príncipe extranjero. Son los tatarabuelitos de Acción Nacional, los conservadores del siglo XIX. Y el ejército francés vino con sus bayonetas a imponer a Maximiliano de Habsburgo, que más de 2 años y medio gobernó nuestro país. Desconocieron al presidente, que era nada menos que Benito Juárez García. Decían que no nos podíamos gobernar. Esas ayudas humanitarias ya las conocemos. Aquí nos robaron el 60% del territorio, el gobierno de Estados Unidos. Entonces no decían ayuda humanitaria, decían que no sabíamos gobernarnos. Todavía en 1916 nos invadieron, persiguiendo al gran general Francisco Villa en esa mal llamada expedición punitiva. Así es que yo cierro, compañeros y compañeras, por historia, no, ridículos son los que piden el reconocimiento de Guaidó. Traidores al pueblo de México, traidores al pueblo de Venezuela. La diputada... 5 de cada 10 niños comen una vez al día y no les importa, ahí no le llaman crisis humanitaria, estos que han saqueado el país durante el gobierno del cabeza hueca de Fox y durante el gobierno usurpador
de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa son unos hipócritas. Yo seré ridículo, pero